Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe, esos que no se rinden y que siguen en la lucha, ¿verdad? Agarrados de la mano de Dios. Estamos en el año bíblico. En el día de hoy estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, el primer Evangelio, capítulo 27. Y dice así: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron los 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia ellos le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Para ellos, pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo,
dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la carabela, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, él no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Diciéndole: desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, decían: a otros salvó, mas a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo gran tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido hasta ese día se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardaron a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Definitivamente, ¿verdad? Podemos ver en este capítulo cómo fue ese proceso de agonía, ¿verdad?, de Jesús una vez fue entregado por uno de sus discípulos, y cómo injustamente fue condenado a la muerte, cómo fue ese proceso de crucifixión, ese proceso de dolor, ese proceso de agonía. No solamente una agonía física al estar pasando por los látigos, los latigazos que le dieron, que según las investigaciones se le desgarraba la piel, la crucifixión, cómo le crucifican, ¿verdad?, sus manos y sus pies, la corona de espina, el proceso de deshidratación que estuvo pasando, el proceso físico de tanto dolor. Pero no solamente ese proceso, ¿verdad?, nos lleva a la meditación de cuánto fue el dolor de Jesús, sino que también el proceso emocional. Ver cómo fue traicionado por uno de los que caminó con él, por uno de los discípulos, cómo lo vendió y cómo otro de sus discípulos lo negó 3 veces. Ver cómo a tanta gente curó, a tanta gente le dio alimento, a tanta gente ayudó. Estaba allí humillado y crucificado para salvarnos a nosotros, mas estaba prácticamente solo. Solo 2 o 3 quedaron alrededor de él. De sus discípulos, uno solo lo acompañó hasta la cruz y fue Juan. Y los otros eran mujeres: María su madre, María Magdalena y otras mujeres que lo acompañaron hasta el fin. Pero fueron muy pocas personas cuando comparamos los 14,000 que él alimentó. Definitivamente había que amarnos mucho para aguantar tanta humillación, tanto dolor y tanta tristeza. Pero al mismo tiempo podemos ver cómo Jesús
no se queja, cómo Jesús mantiene silencio y cómo Jesús se mantiene enfocado en salvar la humanidad. Interesante también en este capítulo podemos ver cómo ya lo que estaba pasando con Jesús había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido va a ser bien interesante, ¿verdad? El año bíblico, porque vamos a poder ver esas profecías cuando leamos y estudiemos esos libros del Antiguo Testamento y ver cómo es posible que muchísimos años antes ya se profetizara que la muerte de Jesús sería de la manera en que fue. Así que creo que esta semana que va a entrar va a ser enriquecedora, igual que la que le va a seguir, porque vamos a estar compartiendo mucho material, no solamente estudiando, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, sino material de encuentros y descubrimientos arqueológicos que nos muestran que las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, son tal cual está aquí, o sea, evidencia arqueológica de lo narrado en las Sagradas Escrituras, así como también estaremos estudiando distintos paisajes y distintos lugares que Jesús visitó en esas últimas horas, posteando también algunas fotografías, al igual que algunas recomendaciones, ¿verdad?, para que ustedes puedan ver algunas películas que nos identifican con esta situación y que nos aumentan nuestra fe. Y de la misma manera el contenido de los niños con Copy, que comparte ese contenido con los niños, los devocionales, y también prepárense para el seminario que viene de la mujer, que será el próximo domingo. Así que Dios les bendiga y que tengan una hermosa tarde.